gran mayoría, efectivamente, la reducción va a ser de 45 a 44. Y lo que dispone la ley es que esta reducción debe ser, si bien se opera por el solo Ministerio de la Ley, eso significa que opera en forma automática, que no es necesario hacer un anexo al contrato para pactar una reducción, porque fue definida por ley. Lo que sí corresponde es acordar la distribución de esa reducción de jornada, ¿ya? Y eso es lo que ha traído revuelo, ¿no es cierto?, los últimos días, incluso con la ministra y el director del trabajo siendo citados al Senado para poder que explicaran su dictamen, ¿no es cierto?, porque la ley dice que a falta de acuerdo entre las partes, el empleador deberá hacer la distribución proporcionalmente entre los días de la semana en que esté distribuida la jornada de trabajo, ¿ya? Entonces uno entendía del tenor literal de la ley que esa distribución en el fondo, si son 5 días, iban a ser 12 minutos, ¿no es cierto? O si eran 6 días, iban a ser 10 minutos. Entonces, y así fue como inicialmente lo interpretó la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, el dictamen que se emitió la semana pasada, en que se expresa que ya no son los 12 minutos, sino que debe ser 1 hora en un día, para que efectivamente se perciba un espacio mayor de tiempo disponible para el trabajador o para las personas. En definitiva, generó cierta confusión y cierto revuelo, porque muchas empresas que se habían organizado para poder implementar esta ley con tiempo ya tenían acuerdos con las organizaciones sindicales o ya habían tenido las conversaciones y los acuerdos tomados. Lo que la ley dispone, en primer lugar, siempre favorecer el acuerdo de las partes, entendiendo que cada relación laboral está sujeta a particularidades y a realidades propias, ¿no es cierto? Entonces, la ley prefiere como primera opción que las partes busquen un acuerdo, y obviamente que en la medida que lo alcancen, ese acuerdo quede plasmado en un anexo al contrato, ¿no es cierto? Ahora, a falta de acuerdo, como esta reducción opera igual, lo que la ley dispone es que el empleador distribuya este menor tiempo de trabajo semanal en la semana. Y ahí vimos entonces el problema que se ha generado, si lo puede distribuir por día o bien asignar esa reducción solo a un día. Ya conocemos el criterio de la Dirección del Trabajo, pero sin perjuicio de ello, dado que el tenor de la norma es bastante claro, podría entenderse que ese criterio podría ser impugnado en tribunales y serán en definitiva los tribunales de justicia los que en definitiva interpreten el correcto sentido de la ley, y en definitiva si correspondía hacer la reducción por minutos o en un día. Lo relevante, de todas formas, es que tanto empresas como trabajadores puedan hacer el esfuerzo y tengan las conversaciones para poder acordar esta reducción, y dejar un rastro, una evidencia de que al menos se hizo un intento, que hubo una propuesta, independiente que no se haya alcanzado el acuerdo. Entonces la recomendación va por buscar esas instancias de diálogo, de conversación, y dejar un registro de ellas en el evento que no haya acuerdo. Bueno, lo relevante, en definitiva, es cumplir con la ley. ¿Qué es lo que entra a regir? Desde mañana, la rebaja de 45 a 44. Dejar constancia de los esfuerzos de llegar a acuerdos, y de lo contrario, de no haber acuerdos, de hacer la distribución efectivamente de esa reducción, que se materialice la reducción. Finalmente, yo creo que así, si tuviéramos que resumirlo en una frase, que se materialice la reducción. Obviamente teniendo en consideración un punto bastante relevante, que es que muchas veces hay empresas en que la colación es imputable a la jornada y que lo que establece la ley de 40 horas
es que la jornada efectiva de trabajo sea de 40 horas. Por lo tanto, también para hacer el ejercicio de revisar si corresponde hacer un ajuste, ya es ver si efectivamente la colación en la empresa se considera tiempo trabajado o no. Porque si no se considera tiempo trabajado, lo más probable es que tenga que hacer el ajuste. Pero si no lo era, es posible que ya la empresa ya esté en un formato de 40 horas. Entonces, eso también es un punto que hay que revisar. Y lo otro que me parece relevante también es hacer el ejercicio de revisar si efectivamente los puestos de trabajo que están bajo el artículo 22, inciso segundo, que es el de la exclusión de limitación de jornada, efectivamente califican de acuerdo a los nuevos criterios legales.